¿Cómo responderías si alguien te dijera que el sexto mandamiento fue clavado en la cruz cuando Jesús murió? ¿Tú crees que debemos honrar al padre y a la madre? ¿Tú crees que robar es pecado? ¿Tú crees que adulterar es pecado? Si eso crees, entonces la ley de Dios no fue anulada en la cruz, porque esos son mandamientos de la ley de Dios. Es totalmente ilógico que muchos piensen que la ley de Dios fue abolida. Ya en el programa anterior vimos todo sobre la ley de Dios, ¿verdad? Vimos cómo su función no es salvar, pero todo aquel que es salvo por la gracia, pues vive en armonía con la ley de Dios, porque la ley de Dios está basada en el amor, por eso refleja el carácter de Dios, porque Dios es amor. También vimos que el ser humano se salva por gracia y por fe. Romanos 3:31 dice que la fe no anula la ley de Dios. Y el problema en sí no es con la ley de Dios, sino con un punto de la ley, específicamente con el cuarto mandamiento. Vamos a repasarlo. Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante dice así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, etc. Versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Vamos a ver hoy 6 puntos esenciales en cuanto al día de reposo. Número 1. Hay algunos que dicen así: todos los días son iguales, entonces no tiene importancia el día que yo elija para adorar a Dios. Cuando yo voy para Génesis capítulo 1, encuentro que Dios, al terminar cada día su obra creadora, termina así: y fue la tarde y la mañana del día 1, del día 2, hasta llegar al séptimo día. Cuando llega al séptimo día, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que Jehová terminó toda su obra, bendijo al séptimo día y lo santificó porque en él reposó. O sea, totalmente diferente a lo que dijo de los otros días. Fue Dios quien separó, no una religión. ¿Sabes que antes de la entrada del pecado, Dios bendijo a Adán y a Eva? Y además bendijo el día sábado. O sea, el matrimonio y el sábado fueron bendecidos en la creación antes de la entrada del pecado. Si te das cuenta, justamente hoy el diablo ataca el matrimonio y el sábado. Aquello que Dios creó para bendición desde la creación, Satanás lo ha atacado a través de toda la historia y hoy más que nunca. El sábado tiene que ver con la celebración de los actos creadores y redentores de Dios. Tú sabes que el sábado es un recordatorio semanal que Dios es el creador y nosotros sus criaturas. En el sexto día, cuando Dios crea, allí en Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había creado era bueno, y luego el sábado descansó. Cuando Jesús vino a esta tierra, en el sexto día también en la cruz, allí en el viernes, exclamó: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Es decir, está terminada, está concluida la obra de redención. ¿Y qué hizo Jesús? Descansó el sábado en su tumba. Cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 y capítulo 5, versículo 9, tú vas a encontrar que Cristo recibe la adoración por ser el creador y el redentor. Es decir, en sus dos grandes obras, creación y redención, y en sus dos grandes obras, Él descansó en el día sábado. Además, es interesante ver cómo nosotros llevamos en nuestro cuerpo las huellas de nuestro Creador. Los cronobiólogos, que son encargados de estudiar los ritmos biológicos, descubrieron que el cuerpo humano tiene ciclos. Por ejemplo, encontramos el ciclo circadiano cada 24 horas y existe el ciclo circaseptano cada 7 días. Es decir, el cuerpo humano está diseñado para descansar y renovarse cada séptimo día de la semana. Si te das cuenta, el sábado se levanta desde la creación para recordarnos de dónde venimos y a dónde vamos.
para recordarnos que no somos fruto de la casualidad, que tenemos un Creador y que solamente Él merece nuestra adoración. Un segundo punto es que muchos piensan así: a mí no me interesa el día, porque yo puedo elegir qué día adorar. Finalmente todos los días son para adorar. ¿Y escuchaste eso? Y quiero decirte que adoración abarca nuestra vida, abarca lo que comemos, lo que vestimos, lo que hacemos. Entonces, adoramos a Dios siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, la Biblia sí menciona de un día que Dios separó. Y es el único al cual Dios llama santo. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y versículo 14. Si retrajeres del día sábado, si en tu Biblia dice reposo, ahí hay un asterisco y abajo dice aquí equivale a sábado. Si retrajeres tu pie del día sábado de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Te diste cuenta cómo comienza el texto? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día. No es una religión que llama esto, es Dios quien llama mi día. Hay un tercer punto, y es que hay un grupo de personas que dicen, pues el sábado fue solo para el judío. Pero cuando vamos a Génesis 2, 1 al 3, el texto que ya leímos, dice que Dios reposó, bendijo y santificó el día sábado cuando no había judíos. En la creación no existían judíos. Cuando vamos al libro de Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. O sea, fue hecho por causa de la humanidad o para la humanidad. Además, nosotros ya vimos en el programa anterior que la ley de Dios era guardada antes de la existencia de los judíos. ¿Te acuerdas Génesis 26, 5, cuando Dios dice, Abraham guardó todos mis mandamientos y mis estatutos? Además, el día sábado era observado antes de que Dios diera la ley su ley al pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 16. Hay un cuarto punto. Hay personas que dicen, pues bueno, lo importante es adorar. Yo quiero decirte un asunto. Ese pensamiento es muy peligroso. Porque ese pensamiento comenzó en Caín. Bueno, ¿qué importa el día? Lo importante es adorar. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Nos habla que dos hermanos se presentaron con sus ofrendas delante de Dios. Sin embargo, Dios aceptó solamente la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín. La razón es simple. Porque cuando se trata de adoración, no es como yo quiero, es como Dios quiere. Caín confió en su propio esfuerzo al dar lo que creía que era mejor, mientras el otro, Abel, aceptó por fe el sacrificio de Cristo y dio aquello que Dios le pidió. ¿Sabes que hoy muchos siguen la religión de Caín? Dicen, yo entrego lo mejor, pero no es lo que Dios pidió. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si te das cuenta, el llamado es para adorar a Dios. Solo que esta invitación nos lleva inmediatamente a la creación. Y este texto de Apocalipsis 14, 7 forma parte del cuarto mandamiento que leímos al comienzo de Éxodo capítulo 20, versículo 11. Porque ahí, ¿qué cosa dice el mandamiento? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El mismo texto, ¿dónde es usado? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Dándonos a entender que aquí el asunto principal es adoración. Entonces, ¿a quién adoras? ¿O haces tu voluntad o la voluntad de Dios? Tú sabes que el mayor conflicto en el universo tiene que ver con adoración. El día sábado me recuerda que yo tengo un creador y que Él merece ser adorado. Ahora, cuando voy a la ley de Dios, encuentro que el único mandamiento que dice acuérdate es el cuarto mandamiento. Sin embargo, Satanás, que siempre está en oposición con la verdad, ¿qué cosa dice? Olvídate. Entonces cada uno elige a quién obedecer.
Cada uno elige a quién adorar, pero la verdad está en la palabra de Dios y es muy clara. Quinto asunto. Sabes que Jesús guardó el sábado. Cuando vas a Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que vino a Nazaret donde se había criado y el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Costumbre es un hábito, no es algo de vez en cuando. Y él no guardó por ser judío, porque Jesús no guardó todas las tradiciones judaicas. Mateo 5, 17, Jesús dice, yo no he venido para abolir la ley o los profetas. Muchas personas piensan que Jesús trabajó en sábado. Tomando el texto, por ejemplo, de Marcos 3, y en fin, hay 8 ocasiones donde parece que Jesús está aboliendo el sábado. Ahora, quiero decirte una cosa. Jesús mismo provocó situaciones que rompieran con las tradiciones y cargas que habían colocado sobre el sábado. Pero ojo, Él nunca quebró el sábado. Porque si Él hubiese quebrado el mandamiento, entonces Él fuera un transgresor. Y si Él fuera un transgresor, no puede ser nuestro Salvador. Y te das cuenta, los judíos en relación con los mandamientos o con la ley de Dios cometieron 2 graves errores. Primer error, colocar por encima de la ley de Dios reglas y tradiciones imposibles de cumplir. Tú sabes que más de 613 leyes tenían para observar. Por ejemplo, caminar más de 1 kilómetro en sábado era pecado. Escupir al suelo en sábado era pecado. Y Jesús, cuando vino, en sábado sanó, hizo milagros, enseñando que el sábado es un día, no es un día de carga pesada. Es un día de relación, de curación, es un día de libertad, es un día de adoración, es un día de hacer el bien al prójimo. La controversia no era qué día íbamos a guardar o qué día se guardaba. La controversia era cómo guardar el sábado. Los judíos lo hicieron tan pesado que Jesús vino a enseñar la manera correcta cómo debe ser observado. Y un segundo error que ellos cometieron es el de hacer de la ley de Dios el medio de salvación. Eso es legalismo. Por eso es que el apóstol Pablo condena el legalismo. Y él escribe que el único que justifica es Cristo. El único medio de la salvación es Cristo. Y Pablo coloca la ley en su debido lugar, no como medio de salvación, sino como evidencia de la salvación por medio de la fe. Porque la obediencia es el fruto de la fe. Y la gracia que salva es la gracia que transforma. Y cuando eres transformado, coloca tu vida en armonía con la palabra de Dios y coloca en armonía con la ley de Dios. Un último punto en cuanto al día de reposo. ¿Tú sabes que la Iglesia Apostólica guardó el sábado después de la resurrección de Jesús? El libro de Hechos menciona 84 veces que se guardó el sábado por los apóstoles. 2 veces en Antioquía, 1 vez en Filipos, 3 veces en Tesalónica y 78 veces en Corinto. ¿Y sabes que esto ocurrió 14 años después de la resurrección de Jesús? Porque hay algunos que dicen que después de la resurrección cambió el día. En el libro de Hechos no dice eso. El apóstol Pablo, mira lo que sucede. 3 años después de la resurrección de Jesús, él guardó el sábado. Hechos capítulo 17, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días sábados y discutió con ellos. Otra vez aquí la palabra costumbre. ¿Tú te acuerdas de Lucas 4, 16? Dice que Jesús tenía la costumbre. Y ahora Pablo dice que tenía también la costumbre. Ahora, Pablo siempre estuvo en contra del legalismo. ¿Qué cosa es legalismo? Usar la ley como medio de salvación. O muchas veces ahí en sus cartas hacía referencia a la ley ceremonial que fue clavada en la cruz, allí junto con sus rituales como la circuncisión. Y claro, esto es totalmente diferente a los principios establecidos por Dios en su ley, que está en Éxodo capítulo 20. Hay muchas personas que piensan así. No, pastor, usted está equivocado, porque en la Biblia hay varias evidencias de que el día de reposo cambió después de la resurrección. Y hay algunos que toman, por ejemplo, el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 16. Allí dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Te das cuenta? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Y qué cosa más dice? Que no era, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Y ahí el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de reposo, luna nueva, días de reposo. Y algunos dicen, ya ven, aquí está el asunto, ahora cada uno es libre. Mira, Pablo quería combatir la mentalidad judaizante de personas que querían mantener dentro del cristianismo prácticas judaicas, como la ley ceremonial. Por eso que aquí dice días de reposo, hablando acerca de sábados ceremoniales, porque el pueblo de Israel tenía 7 sábados ceremoniales. No está haciendo referencia a sábados semanales. Y al comienzo no llama ley de Dios, llama acta de decretos. O sea, está haciendo referencia directamente a la ley ceremonial, no a la ley de Dios. Otros toman el texto de Romanos capítulo 14, versículos 5 y versículo 6. Allí dice, uno hace diferencia entre día y otro día. Y él juzga. Wow. Y ahí algunos toman ese texto. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come y porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Toman ese texto para decir, bueno, aquí nadie me puede juzgar, yo puedo guardar el día que quiero. ¿Qué cosa está hablando aquí Pablo? Resulta que los gentiles no participaban de ritos y ceremonias de los judíos. Entonces, los judíos tenían ciertos días de ayuno que llamaban días sagrados. Y tenía, claro, otros días santos, que era parte de la ley ceremonial. No está hablando aquí de la ley de Dios ni del sábado semanal. Ahora, en el caso del sábado semanal como séptimo día, fue Dios quien hizo la diferencia de los otros días de la semana. Génesis 2:1 al 3 dice que fue Dios quien lo bendijo y santificó ese día. ¿Estás entendiendo allí? Otros toman el libro de Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, cuando Pablo dice que debe recogerse ofrendas. Y muchos piensan que ahí está la evidencia que el día de reposo cambió del sábado para el primer día de la semana. Presta atención aquí. El texto dice que el dinero debe separarse en casa, en privado, el primer día de la semana. La razón es que había hambre en Judea y Pablo escribió a las iglesias para poder aliviar esa crisis. La sugerencia era que el primer día de la semana se apartara una ofrenda especial para los necesitados, para que cuando Pablo llegara, pues allí ya no estén recién recogiendo las ofrendas, ¿verdad? Y no menciona que ese es un día de adoración. Quiero decirte un asunto muy importante. En un mundo repleto de opiniones, la Biblia tiene la última palabra. La Biblia tiene más de 104 textos bíblicos que hablan sobre el sábado. Y aquí viene mi desafío para ti. No edifiques tu fe en la arena, edifica tu fe sobre la roca. Que tus creencias tengan una base sólida, en un escrito está. No lo que dice la iglesia, no lo que dice el pastor. No defiendas la placa de una iglesia, defiende la palabra.